12 del mediodía y 5 minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos, pero también por conectarse con nuestra señal digital, porque a partir de este instante ya nos ven ustedes a través de YouTube Live, de Facebook Live y de wradio.com.co. Paola, la receta para encontrarnos a través de las plataformas digitales es facilísima. Ahí sí no hay ciencia, es buscar como W Radio Colombia, por ejemplo en YouTube, y ahí les aparece la señal en vivo de todos nuestros temas, reportajes, invitados, denuncias, en fin, todo. Sí, señor Juan Pablo, muy buenas tardes. Buenas. Y si no nos quiere buscar todos los días para que no tenga que escribir siempre W Radio Colombia, entonces usted activa la campanita y ahí ya le va a salir la notificación apenas estemos al aire. A partir de las 12 del mediodía, todos los días, de lunes a viernes, aquí en W Radio Colombia, nos puede ver en YouTube y en Facebook Live. Paola, para usted la ciencia es ¿qué? Quiero arrancar con usted nuestro numeral La ciencia es. Sí, y mire que vamos a hablar de ese tema muy importante a raíz de esas críticas que se le han hecho al programa del gobierno entrante, el presidente electo Gustavo Petro, en materia de ciencia, que tal vez algunos pueden pensar que lo están calificando como una amenaza. Ya vamos a explicar aquí con la vocera del equipo de empalme del gobierno entrante si es así o no por considerarla hegemónica. Para mí sí es hegemónica, Juan Pablo, y no por eso se puede decir que sea mala, porque como lo dice en su columna el profesor Moisés Basserman, pues simplemente muchas teorías son hegemónicas en el mundo, pero no porque tengan o porque representen ideologías políticas, sino porque son consensos de muchas teorías y por esa razón se vuelven hegemónicas. La ciencia es precisamente es una reunión, un complemento de conocimientos y de teorías, y por eso para mí sí se puede considerar hegemónica. Bueno, listo, esa es la perspectiva de Paola Herrera. Le voy a leer dos comentarios. Saluda a don Mauricio también. Don Mauricio Beltrán, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Delicioso? Como siempre, como bueno, debe ya ser. Numeral La ciencia es, escribe, mire usted, acaba de trinar Julio desde su @J Sánchez Cristo. Numeral La ciencia es la única manera de luchar contra el mortal cambio climático. Hagamos caso. Sobre esto yo no tengo discusión. La ciencia nos indica es un camino. Y el camino pues ya lo acogeremos o no lo acogeremos, ¿no? Hay algunos que siguen diciendo que eso no está pasando, eso es lo sorprendente. Escribe @Sandra M2610, numeral La ciencia es fundamental para todos nosotros. Con ella se logra desarrollar proyectos para mejorar nuestra cotidianidad en la vida. Pues para no ir muy lejos, Mauricio, sé que usted nos va a llevar más adelante al departamento del Baupés. Numeral La ciencia es lo que pareciera urgente para esa zona del país, para poderlos conectar otra vez. Y la tecnología claro, para conectarlos otra vez con el resto de Colombia. ¿Cómo así que hace 2 meses? Es que estaba mirando el calendario. Exactos 2 meses. Estamos diciendo, el Baupés lleva semanas de conectado del centro del país, sin internet, sin telefonía celular. ¿Y hoy estamos en lo mismo? Estamos exactamente en la misma situación. Mejor dicho, se repite la historia 2 meses después. El mismo punto, la misma torre dañada, afectada aparentemente por problemas de orden público. Allí ya llevan 5 días sin conexión a internet ni telefonía celular. Solo entra un operador móvil y pues de todas maneras el resto de la comunidad está desconectada, los servicios afectados, la justicia, la salud, bueno, todo lo que necesita de internet. Entonces vamos a ir a ese departamento nuevamente y estamos buscando soluciones, respuestas por parte de Mintic. ¿Qué tal este que escribe @saliazúcar10? Numeral La ciencia es la herramienta más poderosa con la que cuenta la humanidad para conocer la verdad, así esa verdad incomode. Y dice Pangolín, numeral La ciencia es ausente en Colombia. Colciencias no fue capaz de copiar una vacuna contra el COVID. Bueno, Colciencias ya no existe, ¿no? Ahora es el Ministerio de la Ciencia. La vemos como burocracia y una torta para repartir. Numeral La ciencia es, más adelante estaremos hablando del director del DANE, a quien el presidente Petro le había dicho quédese. Dice no, yo no me quedo. Ahí hay unas diferencias importantes. Y hablando de ciencia otra vez y tecnología, Paola, esta me gusta, porque además nosotros la vislumbramos hace como 1 año y medio, tal vez, a quien sigue la W, la propuesta que de hecho en Santo Domingo, en República Dominicana, ya es una realidad de cambiar los coches tirados por caballos por unos coches eléctricos que igual mantengan el diseño para acabar con el maltrato animal. La idea llega a Cartagena, pero con problemas, ¿no?
Bueno, Juan Pablo, sí, mire, vamos a hablar de esa iniciativa muy importante promovida por el comediante Alejandro Riaño. Él va a estar con nosotros y nos va a contar de qué se trata. Y cuando usted habla de problemas, pues es que siempre el palo en la rueda tiene que ver con la reglamentación en Colombia y el Ministerio de Transporte, que a veces se queda un poquito atrás frente a las innovaciones en el país. Ya desde algunos sectores, algunos expertos están diciendo que pues no existe una categoría de coches eléctricos y que por esta razón pues estas vehículos no podrían funcionar. De todas formas, ya les vamos a contar si esto es así, si esto es tan así como se está diciendo y qué responde pues el gobierno nacional. Nos demoramos en esta pausa exactamente un minuto. Vamos a saludar al profesor Moisés Basserman y a nuestra invitada en cabina, que es la investigadora Irene Vélez Torres, investigadora, activista, profesora de la Universidad del Valle, dedicada al estudio crítico y participativo en conflictos ambientales y agrarios. Una mujer con doctorado en geografía política, una maestría en estudios culturales, pregrado de la Universidad Nacional, en fin, una mujer que tiene una hoja de vida impresionante y que nos ayudará a entender por qué razón genera tanto ruido esas expresiones que aparecieron en un documento que además no era abierto al público. Una pausa cortica, volvemos, sigue la W. Vuelve el Davivienda Golf Tour del 29 de julio al 28 de octubre a las principales ciudades del país. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y participe por uno de los cupos para la gran final. Un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Ilimitados de Movistar te da más planes postpagos sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horario. Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar con la ciencia. Investigadora, profesora Irene Vélez Torres, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Muchas gracias a todos en la audiencia y a ustedes por invitar. Profesor Moisés Basserman, muchas gracias por estar con nosotros y por conectarse a esta hora con Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a revisar la comunicación con el profesor Basserman porque se nos está recortando esa llamada y nos interesa escucharlo plenamente. La profesora Irene Vélez Torres es integrante del equipo de empalme de ciencia del gobierno de Gustavo Petro. Y ella nos va a ayudar a tratar de comprender un concepto o uno de muchos conceptos que aparecen en un documento que este fin de semana estuvo rotando y generó cierta roncha en la comunidad científica. Arranquemos primero por ciencia hegemónica, porque para muchos hablar de ciencia hegemónica, cuando en principio ciencia es solo una, resulta un poco extraño, más bien como si se estuviera tratando de proponer muchas ciencias. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, sí consideramos que hay muchas ciencias. Estamos hablando de que hay ciencias naturales y exactas que se rigen por unos métodos y unas racionalidades. También hay ciencias sociales que tienen en sí mismas una diversidad de métodos y de objetivos. Estamos hablando de ciencias humanas, estamos hablando también de que en el campo de las disciplinas tenemos a las ingenierías. Entonces, sí hay una diversidad que le corresponde toda al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una diversidad de conocimientos bajo una lógica muy estricta en su metodología, pero cuyos métodos son diversos. Entonces, el punto de partida sí es reconocer que hay una diversidad de ciencias. Podemos incluso hablarlas en plural. Claro, pero usted ahí, digamos, nos está diferenciando ciencias desde la diversidad de ciencias en su aplicación. Porque, ramas. Por supuesto, exactamente, una cosa, por supuesto, son las ciencias exactas, otras serán las ciencias humanas, otras las ciencias sociales. Pero a la hora de hablar de ciencia hegemónica, ¿no se estaría entonces también como menospreciando o señalando que algunas de estas ciencias parecieran tener un dictado único que estaría poniéndose o sobreponiéndose sobre otras perspectivas que tal vez no son tenidas en cuenta? Cuando hablamos nosotros en el grupo interno con quienes estuvimos haciendo la campaña, que era un grupo de académicos y académicas de distintas disciplinas, nos pensamos la ciencia hegemónica desde la perspectiva de esas aplicaciones en el contexto de una hegemonía.
Eso quiere decir que hay una ciencia que puede tener diferentes aplicaciones y que lo que nosotros veíamos es que se ha aplicado de una manera en que no permite cuidar el planeta, no permite resolver brechas de inequidad. Entonces, sí hay unas formas de ver y hacer la ciencia que no nos han permitido dar el salto hacia la justicia ambiental y social. Y esas formas de aplicar el método científico, si se quiere, o sea, el método científico en las ciencias naturales y exactas tiene, digamos, está el método positivista y ahí hay una racionalidad en ese método. Hay otros métodos en otras ciencias, en las humanidades, en las sociales, etcétera. Pero de cualquier manera, esas aplicaciones decimos que son hegemónicas cuando se integran a una forma de ser de la sociedad donde hay unos privilegios que se sostienen a través de esas aplicaciones y que terminan a su vez marginando, oprimiendo, explotando la naturaleza y las comunidades más vulnerables. Nuestro sentido entonces de hacer una crítica a esa forma de aplicar la ciencia era darnos cuenta de que es necesario que haya una aplicación con impacto social. Era la... A esta hora está conectada también con nosotros Lisbeth Fogg. Lisbeth, sin duda alguna, es la decana del periodismo científico en Colombia. Ella es la profesora de la maestría de periodismo científico de la Universidad Javeriana no solamente la respeto y admiro mucho, sino que conozco a profundidad su trabajo y sé que es una mujer que a la hora de hacer periodismo científico hace las preguntas que son y sobre todo da en el clavo específico de lo que se necesita saber en términos generales, pero también en términos científicos. Lisbeth, bienvenida a Sigue la W y gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante todo lo que se está hablando ahora y en un momento coyuntural, además. Así es. Lisbeth, yo quiero a usted invitarla como panelista para que me ayude a ahondar en toda esta conversación y diálogo sobre los temas científicos, pero permítame, porque ya está otra vez con nosotros el profesor Moisés Basserman. Él fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, bioquímico, académico, director del Instituto Nacional de Salud y fue además presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas. Profesor Basserman, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, gusto estar con usted. Qué gusto saludarlo, profesor Basserman. Ciencia hegemónica, usted escribió una columna bastante diciente respecto al tema sobre el tema en el diario El Tiempo. ¿Para usted existe el concepto de ciencia hegemónica o usted discrepa de lo que nos dice la profesora Irene Vélez Torres, que hace parte del equipo de empalme en ciencias del presidente electo Gustavo Petro? Sí, yo oí lo que dijo la doctora y realmente me cuesta trabajo entenderlo. Es bastante vacío, es un discurso político, no es un discurso científico. El objeto de la ciencia no es buscar poder y la ciencia la usa gente con poder, pero la ciencia misma no es poderosa. Es que esto es el pájaro tirándole a las escopetas, la gente que tiene poder diciéndole a los científicos que ellos son los poderosos cuando no lo son. A mí me gustaría preguntarle a la doctora Vélez cómo se enteró que había cambio climático global. ¿Quién le contó? ¿Se lo contó la ciencia? ¿Cómo se enteró que había un hueco de ozono? ¿Quién le contó? Pues se lo contó la ciencia. Y claro que es una ciencia hegemónica y la ciencia se llega a tener cierta hegemonía pues porque se llega a resultados exitosos en el sentido en que explican la realidad física, no la realidad metafísica, la realidad física. Y eso genera pues una hegemonía, por supuesto, pero no es una hegemonía de poder. El objeto único de la ciencia, la razón de la ciencia es que no nos engañemos con ilusiones. El objeto de la ciencia es poder descartar aquello que es aparente de lo que es real. Ese es el objeto y eso es lo que le ha dado su inmenso poder. El documento que no es oficial, pero que es escrito por personas del equipo y que yo no sé por qué circuló, yo lo recibí en las redes, como toda la gente lo recibe en las redes,
el documento empieza planteando que la ciencia es una amenaza, que es una amenaza para la gente, y hace afirmaciones exóticas como que la ciencia ha generado hambre. A mí me gustaría que sustentara eso con datos, pues, porque eso sí es de lo más exótico que he oído. Y en respuesta, entonces, la respuesta es que yo soy un ignorante, que no entiendo lo que está sucediendo en el mundo moderno de la ciencia, y que además he tergiversado lo que dice allá. Yo creo que lo que dice allá está muy claro, y lo que dice me parece inconveniente, me parece es un retroceso de un par de siglos. Sí, precisamente yo quiero preguntarle, Irene, sobre esto que está planteando el profesor Wasserman y lo que además escribió en su columna, y con relación a lo que usted nos contestaba en su primera intervención. Es decir, básicamente ustedes creen que hay un monopolio de la ciencia. ¿Qué responder frente a lo que le está diciendo el profesor Wasserman, que sí existen hegemonías en la ciencia, pero que no se derivan del poder o del sometimiento, sino que se derivan del consenso? Lo primero que me gustaría decir es que nosotros, cuando hicimos el llamado desde el documento, era precisamente para abrir un debate sobre para qué hacer la ciencia, con quiénes hacer la ciencia y desde qué perspectivas hacer la ciencia. Ese debate es un debate amplio, en el cual nosotros no queremos acaparar la última respuesta, y así jamás nos lo propusimos. Y por el contrario, creo que precisamente hemos motivado ese debate a nivel nacional, y yo estoy muy gratamente sorprendida de saber que hoy el país se está haciendo esa pregunta, y digamos que ese debate amplio precisamente nos confirma la importancia de democratizar la ciencia, donde estamos debatiendo en un ámbito público cuál es la ciencia que este país necesita hoy, porque precisamente en el gobierno, digamos en esta transición de gobierno, lo que quedó claro es que el país optó por un gobierno diferente, y ese gobierno diferente se está proponiendo hacer de Colombia un país para la vida, un país para la justicia ambiental, un país para la equidad social. Y en ese sentido, la ciencia también debe poder aportar en esas perspectivas. Entonces, se trata sí de reconocer que ha habido impactos de la manera como se ha hecho la ciencia y se ha aplicado la ciencia. Por ejemplo, en el caso del glifosato, el glifosato es efectivamente un desarrollo científico, pero resulta que rociar glifosato por ejemplo, en los cultivos de caña, que es un tema que he examinado a profundidad como una tecnología de maduración para poder que haya una mayor productividad en la cosecha, ese fenómeno genera un impacto tremendo sobre los cultivos de pan coger de las comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas vecinas. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de un desarrollo, sí, pero que también tiene una aplicación. Ahora, la pregunta es, listo, entonces tenemos que dejar de desarrollar la ciencia en ese sentido. Pues tendríamos que entender que la ciencia viene con aplicaciones y que deberíamos estarnos preguntando cuáles son esos impactos también, cómo monitoreamos esos impactos. Imagínate el esfuerzo que hemos hecho nosotros para intentar entender la calidad de agua de las poblaciones rurales, y ha sido un esfuerzo desde la ingeniería precisamente, pero que necesita una participación decidida de las comunidades locales, y en eso es precisamente en lo que estamos, y son algunas de las preguntas y de los ejemplos que discutíamos internamente cuando propusimos ese documento. Numeral, la ciencia es, dice @Sidereus10, numeral, la ciencia es luz en la oscuridad. Y dice @Ramiro6668, numeral, la ciencia es el camino más seguro para el avance social. Lisbeth Fogg, he dicho y no me cansaré de repetirlo, usted es la decana de la prensa y de la comunicación y divulgación científica en Colombia. La escucha el profesor Wasserman, la escucha la profesora Irene. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera saber si podemos diferenciar entre política científica y comunidad científica, incluso científicos, porque los científicos son los que están trabajando en generar ese nuevo conocimiento y generar unas posibles aplicaciones de ese nuevo conocimiento.
A mi modo de ver, la política científica a nivel nacional y a nivel internacional es perversa en el sentido de que se premia más la publicación científica, que es solamente entendida por la comunidad científica, en lugar de premiar una aplicación de esos nuevos conocimientos en la sociedad. Y por eso pensaría yo, y se los pongo a consideración de ustedes, si podríamos generar más bien una política científica que, como lo dice la doctora Irene, y como lo ha dicho el doctor Wasserman también en otros momentos, que democratice la ciencia, que la ciencia y los resultados de ese nuevo conocimiento sean aplicables a una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo. A ver, comienzo con usted, profesor Wasserman. ¿Usted cómo ve esto que nos plantea Lisbeth? Mire, pues obviamente que hay que partir del hecho de que la ciencia es construida por personas, por seres humanos, y los seres humanos viven en sociedad y están llenos de problemas, está lleno de problemas sociales y la ciencia está llena de problemas sociales, pero ese no es el objeto de la ciencia. Es que creo que hay una confusión muy grande entre los estudios sociales de la ciencia, la sociología de la ciencia y la ciencia misma. La ciencia es, como decía antes, un mecanismo para no engañarse a uno mismo. Eso es, no hay más que eso. Eso es todo, y ha tenido mucho éxito con eso. Es reciente, tiene apenas unos 3 siglos, ni siquiera 3 siglos, 2 siglos y medio. Y es eso, es simplemente cómo hacer para no engañarse, porque la persona que mejor se engaña es uno mismo. Y eso se ha reconocido, la ciencia lo reconoció, y es lo que hace, es su objeto. Otra cosa distinta es el estudio de los científicos. Los científicos no son el objeto de la ciencia. Ese es el objeto de la sociología de la ciencia, y ese es el objeto de los estudios sociales de la ciencia, y ese es el objeto en cierta forma, de la filosofía, aunque la filosofía es algo diferente en mi opinión. Y creo que ha habido una enorme confusión y se mezclan las cosas, y entonces la ciencia le echan la culpa de que haya científicos tramposos, y a la ciencia le echan la culpa de que haya aplicaciones que son incorrectas, y eso por supuesto son ámbitos completamente diferentes, y yo creo que hay que diferenciarlos, y no diferenciarlos genera palos en la rueda, genera retrocesos muy graves. Yo quisiera ver si estas discusiones se dan en los grandes centros de física, de química o de ciencias naturales del mundo. Esta discusión no se da ahí. Esta discusión se da en las escuelas de sociología, en las escuelas de estudios sociales de la ciencia, que eso es diferente. Ese es el estudio de los científicos, ese no es el estudio de la ciencia. Doctora Irene Vélez Torres, ¿usted qué opina al respecto? A mí me encanta la pregunta, porque creo claramente que hay 2 categorías que debemos distinguir y que cuando las mezclamos terminamos, digamos, haciendo una lectura equivocada de las propuestas que nosotros traíamos motivacionales, digamos, en el contexto de la campaña. En cuanto a la comunidad científica, nosotros, digamos, muchos de nosotros trabajamos con gente de laboratorio, ¿no es cierto? Yo acabo de terminar mi postdoctorado en la Universidad de Clemson en Estados Unidos, trabajando con un laboratorio de punta precisamente para el desarrollo de nanosensores que permitan identificar mercurio en agua. Y entonces ahí, viendo el contraste entre esos laboratorios y los nuestros, sabemos que necesitamos laboratorios más robustos, necesitamos centros de investigación que permitan precisamente ampliar lo que a nivel universitario hacemos en una pequeña escala, necesitamos parques de conocimiento, necesitamos incubadoras que nos permitan hacer transición también hacia el sector productivo, o sea, todo eso que está a nivel de cómo robustecemos las oportunidades, las capacidades de la comunidad científica.
Y por otro lado, entendemos perfectamente que algo distinto es la política científica y que en esa política científica, por ejemplo, el tema de la apropiación social del conocimiento ha quedado como algo accesorio. Y ahí es donde nos parecía a nosotros que era muy importante que en la política científica nos pensemos desde ya cómo vamos a sortear la brecha, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a asegurar que dialogamos con las comunidades a las cuales queremos impactar positivamente, pero también cómo esos conocimientos pueden impactar positivamente a la manera en que hacemos ciencia? Yo tengo un ejemplo. Nosotros estábamos, digamos, en camino de desarrollar un sensor para medir mercurio en agua. Sí, o sea, esto es la contaminación del oro, de la Sí, minería. imagínate eso que está aquí en teniendo un Colombia impacto horroroso. es tremendo. Ah. Entonces, desarrollamos primero el sensor en un campo de laboratorio donde el agua estaba siempre esterilizada. Y resulta que cuando llevamos el sensor al contexto rural real, pues Se el dañó. agua estaba con una Claro. carga orgánica supremamente alta, porque en Colombia estas zonas rurales, estas zonas mineras, tienen una brecha tremenda, un rezago en el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento rural. Entonces, hacer el desarrollo de laboratorio es emocionantísimo, pero realmente va a poder tener un impacto si logramos que ese sensor pueda aplicarse en un contexto donde la carga orgánica es mayor. Y eso solamente lo sabemos yendo a territorio. Por eso tan importante que podamos trabajar la ciencia, abordar el desarrollo de la ciencia desde la perspectiva de su pertinencia, tanto territorial como de las comunidades que están preocupadas por su entorno, por su salud, por su bienestar. Profesor Basserman, hace unos minutos la doctora Irene nos decía con quién hacer ciencia en Colombia. Pero por supuesto, Perdón, lo interrumpo, profesor. La producción científica en Colombia, ¿cómo está concentrada? Hablamos de producción científica en medicina, agrícola y biológica, también en ingeniería, pero ¿dónde está concentrado toda esa investigación y si se necesitan de más recursos o qué pasa con esos recursos? ¿Dónde están? ¿De privados, de públicos? Yo creo que lo que describió la doctora Irene es exactamente cómo se hace la ciencia. Es decir, se empieza con un prototipo en un laboratorio, se empieza a resolver el problema en un laboratorio y luego va uno al campo a comprobar, a ver las diferencias, los errores posibles que hay, ajustar los errores y tal. Así es como se hace. Los médicos trabajan con pacientes, o con quién trabajan los médicos. Los ingenieros trabajan haciendo acueductos, o cómo trabajan los ingenieros. No trabajan solamente idealmente en un computador. Los químicos finalmente llegan al campo con lo que producen, igualmente todos. Es decir, ese es el mecanismo de la ciencia, y por supuesto que es correcto, y es el mecanismo que ha existido desde los últimos 300 años, como lo decía, y me parece que es la forma de hacerlo, por supuesto, pero es la forma como se hace. Y en Colombia se hace en muchos lugares, mayoritariamente en las universidades. La ciencia en Colombia se hace mayoritariamente en las universidades, pero revisen los proyectos de las universidades. Todos los proyectos de las universidades salen al campo, los proyectos agrícolas salen al campo a demostrarlo. Cuando hacen una modificación genética o alguna cosa, pues obviamente que tiene que ser estudiada en campo. Hay también institutos nacionales que hacen investigación. Hay instituciones diferentes sin ánimo de lucro que también hacen investigación. Mayoritariamente, como decía, lo hacen las universidades, pero no conozco casos en que las universidades estén aisladas, separadas de la realidad, desprendidas de las comunidades. Eso no es cierto. Eso es totalmente contradictorio con lo que realmente pasa. O sea, lo que usted está diciendo, profesor, sí, profesor Basserman, es que quiero puntualizar sobre algo. Usted lo que nos quiere decir es que es falso lo que dice la profesora Irene Vez al señalar que hay como una desconexión entre lo que ocurre en el laboratorio y lo que ocurre en el terreno. Sí se está dando en Colombia a la hora de la investigación científica ese enlace o ese camino entre el laboratorio
y el terreno y las regiones de Colombia en donde se va a aplicar el conocimiento científico? Por supuesto se está dando, es poco porque nuestra ciencia es muy pequeña, porque nuestra comunidad es pequeña, porque la inversión de ciencia en Colombia es residual, es inferior a la inversión en todos nuestros países vecinos, porque lo hemos denunciado desde hace años el insuficiente acento. Sí. Pero revisen los proyectos que están andando y verán que la inmensa mayoría de los proyectos, creo que el único proyecto que yo conocí en toda mi recorrido que no se hacía con la comunidad era uno que medía la distancia a las galaxias cefeidas o algo así por el estilo, que también es muy útil, es muy útil porque genera una gran cantidad de instrumentos adicionales, pero los demás todos están relacionados con la realidad. Los que estudian enfermedades tropicales están en medio de las enfermedades. Los que estudian, como decía antes, los cultivos y diferencias de los cultivos, pues están en el campo, están generando variedades. Y miren lo que sucede pues prácticamente en todos los proyectos. Ténganle una revisada a los proyectos en ciencias y verán. Lisbeth Fogg, periodista científica, ¿usted cómo ve esta discusión? Sí, yo quiero hacer una pregunta, pero también voy a dar dos ejemplos. La pregunta es, ¿cómo cambiar las reglas de calificación de la ciencia? Y me estoy refiriendo a publicación y a citaciones, que mientras más publiquen y más los citen a los científicos, entonces están mejor remunerados, digamos, y les dan puntos en sus sueldos. Y ahora los dos ejemplos. Uno, hay unos profesores que trabajaron en el estado del agua de una población en la costa Caribe y llegaron a la conclusión de que estaban consumiendo agua completamente contaminada. En lugar de publicar, lo que hicieron fue generar una política pública, hablar con el alcalde de la población y lograron que pusieran una planta de tratamiento. Eso para mí es mucho más sugerente, tiene mucha mejor aplicación porque la ciencia está generando un mejor vivir para las comunidades. Un ejemplo. Y el otro es sobre cambio climático. El IPCC está ahorita pensando en que es mejor ir de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son esas comunidades que están adaptándose o mitigando los efectos del cambio climático? Si es que con todas estas reuniones que han hecho y todas estas propuestas que le han hecho a los políticos y todos los políticos y los presidentes se han comprometido a que van a paliar el cambio climático y no hacen nada. Entonces veamos lo que ahora se llama the bottom up, de abajo hacia arriba. Miremos a ver qué es lo que están haciendo las comunidades. Entonces yo lo que quiero es preguntar cómo podríamos generar una validación de la ciencia donde realmente no sea en beneficio exclusivo de la comunidad científica, sino de la comunidad en general. Claro, y ahí por eso usted marca bien la diferencia en el tema de las publicaciones, que es por lo que el profesor, bueno, usted tiene su hoja de vida CEVELAC, me imagino, profesor Irene. Por supuesto. Y ahí usted, entre más publique, pues luego mejor le va. ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes cómo se están imaginando esa perspectiva para la calificación de los investigadores dedicados a la búsqueda científica? Yo creo que hay un acuerdo en que es necesario revisar las métricas de las evaluaciones que se le hacen a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es necesario revisar también el hecho de que de la publicación dependa el salario de los profesores. Sin embargo, yo tengo aquí una apreciación que es muy personal, ¿no es cierto? Esto es absolutamente mi experiencia, y es que cuando yo entré a la Universidad del Valle como profesora nombrada, llegué a ganarme exactamente la mitad de lo que me estaba ganando antes de comenzar mi doctorado.
y decidí de todas formas apostarle a ganarme la mitad porque tenía un profundo compromiso por lo público y por aportar a la educación pública. Pero entonces ahí el asunto es cuáles son los salarios de enganche de los profesores de las universidades públicas. Entonces lo perverso no es que los profesores quieran publicar para hacerse a su salario, sino que se haya hecho dependiente una calidad suficiente en la remuneración a los profesores de las universidades públicas de este mecanismo de publicación y entonces O sea, ahí está lo medición. perverso. Para mí ahí está lo perverso, porque si nosotros tuviéramos mejores salarios de enganche en las universidades públicas, entonces no tendríamos la presión de tener que publicar Publique. exactamente. A veces sin ir a terreno. Aquí estaba leyendo en el chat del YouTube que hay entonces investigadores que dicen, mejor no investigo en terreno, sino que más bien salgo algo rápido en laboratorio para poder publicar. Claro, y ese es el otro punto, porque, o sea, efectivamente hay investigaciones que hacen aplicaciones en terreno, pero yo creo que aquí estamos hablando, por un lado, de que la aplicación es muy importante, pero también el diálogo de saberes, y en eso con el profesor Wasserman estamos absolutamente de acuerdo. O sea, es necesario que haya un diálogo de saberes. Él está planteando exactamente eso, cómo nosotros también podemos aprender de las comunidades locales, cómo lo que ellas saben de su territorio, de sus problemas, puede informar la ciencia y hacer una ciencia más pertinente. Creo que de eso se trataba cuando nosotros llamábamos al diálogo de saberes, a la co-investigación, a la co-creación, y es precisamente que vaya en doble vía este aprendizaje, que nosotros podamos impactar socialmente llevando prototipos que están en el laboratorio y que podemos aplicarlos, pero también asegurando que hay desde ese conocimiento tradicional, popular, indígena, campesino, elementos para pensarnos, por ejemplo, la mitigación al cambio climático, para pensarnos, por ejemplo, transformaciones en la tecnología, transiciones de materiales. Lo que Lisbeth llamaba el bottom-up, que cambia de abajo hacia arriba. Exactamente, o lo que también se llama citizen science, community science, y que de hecho la misión de Sabios habla de cómo traemos de la periferia al centro la forma de hacer conocimiento. Profesor Wasserman, esto último que nos dice la doctora Irene Vélez Torres, esta mezcla o esta forma de combinar otros saberes con la ciencia, ¿usted cómo lo ve? Pues mire, la ciencia se alimenta de indicios múltiples que luego verifica. Los saberes populares y los saberes ancestrales son indicios por experiencias de muchísimos años y son indicios muy importantes, pero usted ve en todos los casos en los cuales han surgido fármacos, en los cuales han surgido desarrollos posteriores importantes, en todos ellos, después del indicio, hay todo un trabajo científico de comprobación de que eso es verdad, porque hay muchos indicios que no lo son, porque hay muchos mitos que no lo son. Entonces, obviamente, en eso consiste el asunto, es decir, en captar toda esa información, en captar todo eso de experiencia de siglos interesante y convertirla en un hecho científico real y convertirlo realmente en una verdad. Ahora, respecto al bottom-up, me perdona, yo termino con eso. Sí, adelante, profesor. Respecto al bottom-up, pues es una de las tantas estrategias. Yo creo que las estrategias para mitigar el cambio climático global tienen que ser múltiples y el bottom-up pues es una de ellas. Pero yo le apuesto, perdóneme la palabra me parece que Lisbeth estaba equivocada rotundamente, las soluciones importantes vienen de tecnología sofisticadísima. Las soluciones importantes vienen de los paneles solares, las soluciones importantes vienen de los generadores de electricidad de la marea marina, de los generadores de electricidad del viento, de la fusión nuclear, que sería la solución absoluta y completa pues para la no... Y de los sistemas de captación acelerados del CO2 en la atmósfera, que son también sistemas tecnológicos, incluso biotecnológicos muy importantes. De tal forma que obviamente allá va a haber una gran cantidad de esfuerzos. El bottom-up es una forma de hacerlo, es un mecanismo,
pero el grueso es un esfuerzo tecnológico absolutamente extraordinario que se está dando en este momento y que no se puede desconocer. De ahí va a surgir la solución al cambio climático global, en mi opinión. Y le ruego me disculpe, me no, lo toca entiendo, irme. por supuesto, profesor Wasserman. Gracias, pero- porque este es un debate nacional. Esto lo deberíamos estar hablando en todas partes. La ciencia es el futuro. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Bueno, Lisbeth, le tengo que abrir el espacio para que de todas formas le responda al profesor Wasserman, porque por ahí dijo que usted no estaba hablando con la verdad, que se equivocaba. Sí, el bottom-up o el conocimiento de abajo hacia arriba es realmente uno de los caminos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que es el único, pero lo que me llama la atención es que el gran grupo mundial está ya pensando en que si los generadores de política no están logrando el objetivo de disminuir el aumento en la temperatura, pues tenemos que buscar otras alternativas. Y yo sí estoy completamente convencida, y es algo que también ha ido evolucionando. Al principio hablábamos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Hoy en día hablamos de la apropiación social del conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos ampliando este abanico de generación de conocimiento. Es que la generación del conocimiento, de nuevo conocimiento, también lo hacen los campesinos cuando están en sus cultivos. Es simplemente, y como lo decía el doctor Wasserman, claro, hay que verificar, y la ciencia occidental, digamos, es la que verifica todo esos inicios de conocimiento. O sea que sí estamos en desacuerdo, pero también estamos de acuerdo. A ver, Paola. Sí, una pregunta final para Irene. Yo quiero preguntarle si el gobierno del presidente Petro va a priorizar la aplicación, no las publicaciones, sino la aplicación de la ciencia a través de política pública, y cómo hacerlo para que no se desperdicien recursos después de la verificación y todo eso, ¿sí? Y lo otro es exactamente qué hay o qué habrá en el Plan Nacional de Desarrollo frente a ese tema para poder combinar, por un lado, lo que dice el profesor Wasserman de la aplicación con tecnología sofisticada, y por el otro lado, pues que la ciencia no siga siendo una amenaza como ustedes lo consideran hoy. Pues en este momento estamos justo terminando el proceso de empalme. Esa es la tarea a la cual nos ha convocado el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Ha sido 3 semanas intensas y estamos generando los informes. El paso que sigue es precisamente armar este Plan Nacional de Desarrollo, y en esa armada vamos a tener en cuenta las consideraciones y las recomendaciones que se derivan de este empalme en el cual hemos trabajado arduamente. Entonces yo aspiraría que esas preguntas que son específicas del programa podamos resolverlas pronto en cuanto estemos en esa fase, digamos, de construcción. Ahí esperamos también que sea un ejercicio democrático, abierto, y en el cual pues haya una comunicación con la sociedad en general. Yo quería apuntarle a una cosa antes de salir, y tiene que ver con el tema de la financiación. O sea, nosotros en este momento hemos mantenido una financiación muy baja para actividades de ciencia, tecnología e innovación. Dígalo, Mínima. Hemos sido, por los escasos años de creación de este ministerio, el que menos presupuesto del presupuesto general de la nación ha Tiene más el recibido. presupuesto del deporte. Así es, así es. Entonces, Pero es que también hay que diferenciar entre actividades de ciencia y tecnología y actividades de investigación y desarrollo, que es con lo que nos comparamos internacionalmente. Claro, y en las actividades de investigación y desarrollo estamos por el orden de 0,29 del Producto Interno Bruto, cuando por actividades ACTI, que le llaman, que es las que son más amplias, Duque nos informa que estamos por el orden del 1,01. La diferencia es importante, pero al fin y al cabo es irrisorio. Nosotros esperamos que, dado que el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez nos está proponiendo una sociedad del conocimiento, transitar hacia una economía productiva intensiva en conocimiento, entonces que ese presupuesto vaya subiendo
poco a poco y que logremos al final de este gobierno una financiación robusta que nos permita precisamente participar de forma activa y decisoria en lo que son las líneas de este gobierno desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Profesor Irene Ojalá Vélez. eso sea verdad. Perdóname, Juan Pablo, porque yo alguna vez escribí un artículo para El Espectador donde revisé todas las promesas de los candidatos y que fueron luego presidentes de la República, y todos prometían que iban a subir al 1% del PIB la inversión en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Así es, Y esa es una esta es la promesa hora, recurrente, después sí. de 30 años, que no lo hemos logrado. Ay, Es Lisbeth. cierto, es el Ay, el Lisbeth. desafío que tenemos y Sí. tenemos que, por supuesto, estar ahí para asegurar que pase. Insisto, la ciencia es para mí vertebral en el desarrollo de un país. Y si no nos detenemos a hablar de ello, entonces ¿qué? Seguimos hablando de guerra y seguimos hablando de conflicto. Lisbeth, es un gusto escucharla a través de la radio. Muy buena tarde y un gran abrazo para usted. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego, Irene, también. Bienvenida Lisbeth, que estés siempre muy a bien. Sigue la W. Irene Vélez Torres, profesora, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Insisto, este es un tema que para mí se necesita hablar en un país que quiere mirar hacia el futuro. Es un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Una pausa cortica, nos vamos al Baupés, don Mauricio, a ver Sí, qué es lo que está señor. pasando. Pausa corta, muy corta.